Y cada uno comenzamos con resoluciones, tales como cambiar de hábitos, ¿verdad? Si antes el año pasado hice mucho esto, yo se los comparto. Hay un hábito que yo este año se lo entregué completamente al Señor los 365 días y es el de tomar Coca-Cola. Yo este año no voy a tomar soda, nada de soda voy a tomar este año. Podemos Así que agregarle los taquitos, podemos agregarle los no, taquitos. hermano, vamos a ir por pasos, ¿verdad? Ah, Porque pues después... está bien. Sí. No, pero sí, para dar un ejemplo de lo que a veces nos proponemos, ¿verdad? Mejorar finanzas, cuidar la salud, crecer en metas personales, pero, pero en pensar en estas cosas surge también pensar cuál es nuestra resolución eterna. Hay algo que no solo debe cambiar cada año, sino hay algo que debe estar en nosotros por siempre. Y debe ser algo en lo que debemos de estar trabajando día a día. Y en lo que el Señor nos ha estado hablando fuertemente a mi familia, a la congregación, es en el anhelo de conocer al Señor, que es una resolución que no se puede acabar en un año. No, o sea, no nos tomaría más de toda nuestra vida poder conocer al Señor en su grandeza, en su majestad, en lo hermoso que Él es, su plan, su propósito. Y sentíamos fuerte de parte del Señor que este es un año de conocerle. Am, y yo decía, ay, pero ¿cómo de conocerle? Eso se oye tan general, ¿verdad? Y pudiéramos decir que es algo tal vez, no sé, se oye muy general y cuál es el punto, conocerle cómo, conocerle para qué. Y el Señor nos ha estado hablando de eso desde los primeros servicios de que empezamos en el 2026. Hemos estado trabajando en eso. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir con conocerle más? Y con lo poquito que hemos estado viendo hasta ahora es lo que me gustaría compartir con ustedes y con la hermosa congregación que nos acompaña hoy. Am, ¿Por qué no vamos a Filipenses capítulo 3 y vamos a leer el verso 8? Filipenses capítulo 3. Leamos el verso 8. El verso 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Verso 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Lo que me llama mucho la atención de esta porción de la Biblia en Filipenses es el escritor. Um, Yo me preguntaba cuando el Señor ponía este fuego en nosotros porque este sea un año donde le conozcamos más. Yo decía, pero esto se oye muy general, conocer, ¿cómo? Imagínense que yo vengo a una persona y le digo, oh, es que este año voy a conocer más al Señor y me diga, pero si usted es pastor, ¿qué va a conocer más? Y lo que me llamó la atención de esto es Pablo. Ahora, si nosotros vemos a Pablo y conocemos el currículum de Pablo, nos vamos a dar cuenta que si había alguien en las de los apóstoles o si había alguien del Nuevo Testamento que conocía más al Señor, era el apóstol Pablo. Pero aún el mismo apóstol Pablo, él dice que todo lo pone, el verso 8 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Lo que está diciendo, todo lo que está fuera del conocimiento de Dios, lo pongo como pérdida para que mi prioridad sea conocerle a Él. Estamos hablando del apóstol Pablo, que tenía mucha gente bajo su mando, tenía mucha gente bajo su cuidado, y tenía una revelación, mera revelación de Cristo. Pablo, nadie le habló de Cristo, Pablo no caminó con Cristo, a Pablo se le apareció Cristo mismo. Entonces, podemos ver que aún Pablo, conociendo, viendo a Cristo mismo, apareciéndole el mismo Señor a él, él decía, yo necesito poner todo a un lado y enfocarme en el conocimiento del Señor. Um, Dice, por amor de lo cual lo he perdido todo.
Y aquí es donde primeramente el Señor nos hablaba, y yo se lo quiero compartir a ustedes. Una señal del conocimiento de Dios, de que le estamos conociendo a Él, no es solo tener un conocimiento basado en nuestra mente, sino un conocimiento por experiencia, un conocimiento que va de la mano del gobierno. Entre más le conocemos, más somos gobernados por Él. Y Pablo nos deja saber esto cuando dice que por amor de ese conocimiento, Él lo ha perdido todo. Entonces, si pudiéramos medir qué tanto conozco al Señor, pudiéramos decir, lo conozco tanto de lo dispuesto que estoy a perder las cosas. Si estoy dispuesto a perderlo todo por Él, eso nos deja saber cuánto le estamos conociendo. Pero si aún nos cuesta dejar cosas que el Señor nos está pidiendo que dejemos, esta es una buena señal no de condena, sino de gracia de parte de Dios, que necesitamos conocerle más. Si hay cosas dentro de nosotros que nos gobiernan todavía y que no son gobernadas por el Señor, vamos hermanos, es una buena señal que necesitamos conocerle más. Ahora, ¿quién nos conocemos a nosotros mismos mejor que nosotros mismos? Y sabemos qué cosas hay en nosotros que nos gobiernan todavía, que no hemos podido rendir al Señor, que nos cuesta llevar a la cruz. Bueno, esto debería de ser un incentivo y un motor para decir, necesito conocerle más. Porque Pablo entendió que entre más le conocía, todo lo demás era pérdida, todo lo demás, él podía dejar todo lo demás por la excelencia del conocimiento del Señor. Y Pablo fue mucho más allá y dijo, y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo, para ganar ese conocimiento. Lo lindo del conocimiento es que el conocimiento en Cristo no solo se queda en algo intelectual, no se queda solo en algo que podemos conocer de historia, conocer la vida de Él, sino que una señal del verdadero conocimiento, revelación, que Cristo está siendo revelado en nosotros, es que mientras más le conocemos, Él más se va formando en nosotros. Entre más le conozco, más de su persona puedo experimentar. Pablo dice, y yo lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Ahí es donde entra del conocimiento, de conocerle más. Y por eso Pablo usa esa palabra, la excelencia del conocimiento. Porque la excelencia del conocimiento es no quedar solo en conocerle intelectualmente, sino del conocimiento a la transformación, siendo formados en Él. Juan 17:3, y yo sé que todos lo hemos leído, es un versículo bien revelador y muy importante cuando el Señor Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y sabemos que la palabra que usa ahí de conocer, lo mismo, como igual la que usa Pablo en Filipenses, no se queda con el ámbito intelectual nada más, sino un conocimiento de transformación. Pablo se lo deja saber a los Gálatas en capítulo 4, donde dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por qué Pablo sentía dolores de parto? Ahora, yo nunca sabré qué es un dolor de parto, ni ninguno de los hermanos que están aquí, y gloria a Dios por las hermanas que sí son bien fuertes. Pero entendemos que los dolores de parto es un dolor máximo, supremo. Um, y el apóstol Pablo pasaba estos dolores de parto para que Cristo fuera formado en las personas. ¿Qué era este dolor de parto? Que Pablo se negaba a él mismo. Pablo se volvía una imagen, una manifestación del Hijo para que las personas lo pudieran ver y viendo a Pablo, ellos pudieran conocer al Señor. Y por medio de conocer al Señor, por la manifestación de la vida de Pablo, ellos pudieran ser transformados, la vida de Cristo pudiera ser formada en ellos. Ah, Entendemos que por el conocimiento verdadero de la revelación del Señor no viene solo con conocimiento intelectual, sino que tiene, hermanos amados, que llegar
a una formación. Ahora, ¿cómo sé que estoy conociendo al Señor y siendo formado? Porque puedo ver que Él está empezando a gobernarme, porque empieza a gobernar las áreas que el conocimiento, que el puro conocimiento no tiene el poder de calmar, porque empieza a gobernar los deseos, empieza a gobernar nuestros anhelos, empieza a cambiar nuestra manera de pensar. Ahora, el apóstol Pablo fue muy directo cuando dijo, todo esto que pueda sentir en mi vieja naturaleza es pérdida, es basura, no lo quiero, porque he entrado a un nuevo conocimiento, he entrado a una nueva naturaleza y estoy siendo transformado en esa nueva naturaleza. Entonces, cuando empiezo a entender esto, me doy cuenta que el reto del año no es muy general, no es solo conocer al Señor y conocer, ay, ahora el Cristo, conozco al Cristo revelado, conozco al Cristo Salvador, conozco al Cristo Señor. No, no se trata de conocimiento intelectual, sino que lo que meramente el Señor está poniendo en nuestros corazones para este año es empezar a rendir todas las áreas de nuestra vida que no hemos rendido al Señor. Pero eso no va a venir con fuerza. Sabemos que no lo vamos a alcanzar con nuestras propias fuerzas. No lo vamos a alcanzar con la que la vieja naturaleza puede alcanzar. Lo vamos a alcanzar solo por medio de Él. Ahora Dios sabe que nosotros no vamos a poder dejar de pecar. Dios sabe que nosotros no vamos a poder dejar las malas mañas, pero Él entiende que por su Hijo en nosotros vamos a poder alcanzarlo. Su Hijo en nosotros, siendo formado, vamos a poder alcanzar lo que para la vieja naturaleza es imposible de alcanzar. Entonces, el conocimiento que el Señor está demandando de nosotros para esta nueva etapa no es un conocimiento intelectual, sino es un conocimiento transformador que puede mostrarnos que Él gobierna sobre nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer el verso 14 y lo puede anotar. Yo lo leo aquí, dice, pero el entendimiento de ellos, hablando de los israelitas, se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, verso 16 es un verso de esperanza para nosotros. ¿Cuántos estamos convertidos al Señor? Buscando un poco más a fondo, lo que Pablo quiere decir aquí es cuando creemos en el sacrificio del Señor Jesús. Y yo sé que aquí estamos en una sala cibernética de gente que cree en el sacrificio del Señor Jesús. Y hemos sido convertidos a él. Pablo dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, aquellos que hemos sido convertidos, aquellos que el velo se ha quitado, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, o sea, ya no tenemos velo, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, el conocimiento del Señor, conocerle a Él, el velo es quitado. Y cuando el velo es quitado, nosotros podemos ver a cara descubierta y el resultado del conocimiento y de verle a cara descubierta tiene que ser transformación. Tiene que ser su Hijo formado en nosotros. No sé, me trae a memoria ahorita el versículo donde se acercan estos al Señor y le dicen, Señor, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos esto, y en tu nombre hicimos aquello. Y el Señor les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Porque no es tanto lo que hacemos o decimos que sabemos del Señor, sino que la prueba de que esto es una transformación, la prueba de que esto es un conocimiento genuino de Dios, es la transformación de nosotros, transformándonos a la imagen de su Hijo, no transformándonos en mejores personas, porque eso es temporal. Podemos esforzarnos y podemos cambiar hábitos, pero está hablando de una transformación de adentro hacia afuera, que solo lo puede hacer el Señor, que solo lo puede hacer el más conocerle a Él. Mientras más le conocemos,
más Él se va viendo en nosotros. Mientras más le conocemos, más Él va siendo formado en nosotros. Cristo no es formado en nosotros para producir obras, sino para introducirnos en la relación que Él tiene con el Padre. Dios no busca servidores eficientes, sino hijos habitados por su Hijo. La meta del Evangelio no es el solo hacer cosas, ni el que podamos hacer algo para el Señor, sino que participemos de la vida de su Hijo y de la vida que Dios comparte con su Hijo. ¿Por qué digo esto? Porque, y a mí me gusta ser, y yo sé que estamos en familia y soy honesto con ustedes, pero yo meramente pensaba que el que Cristo fuera formado en nosotros era para solo ser colaboradores del propósito eterno. Y eso es religión vestida de nuevo pacto, porque Dios no nos salvó ni quiere que su Hijo sea formado en nosotros otra vez para el activismo, para que hagamos algo. Y nos damos cuenta que, y esto fue algo que a nosotros también de verdad nos ha hecho ver el amor tan grande que el Señor tiene por nosotros. No sé si recuerdan en Gálatas, creo que es capítulo 1, donde el apóstol Pablo dice, y al Señor le plació revelar a su Hijo en mí, para que entonces le predicara a los gentiles. Lo puede leer, es Gálatas 1:15. Lo estoy parafraseando, pero hay un orden en ese Gálatas 1:15, y el orden es que su hijo fuera revelado en mí para entonces predicar a los gentiles. Pablo, ahora nosotros pensamos que estar en la voluntad de Dios o pensar que su hijo está siendo formado en nosotros es servirle al Señor. Y pensamos que si le sirvo al Señor, entonces su hijo está siendo formado en mí. No necesariamente. Pablo dice ahí, y si lo tomamos en un sentido cronológico, él dice que su hijo fuera revelado en mí, entonces para servirle a los gentiles. Sabemos que Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles. Si le pudiéramos poner un título además de apóstol, es el apóstol de los gentiles, porque era su llamado. Cada uno de nosotros tenemos un llamado, tenemos un propósito, un servicio por el cual el Señor nos ha escogido para este tiempo. Um, pero mayor que eso es lo que Pablo dice primero, que su Hijo se ha revelado en nosotros. Dios no está interesado en cuánto hagamos. Ahora, es bueno que sirvamos, es bueno que hagamos, pero eso no es lo que Dios está buscando de nosotros. Lo que Dios está buscando de nosotros es que su Hijo sea formado, y la formación de su Hijo en nosotros viene a través del hambre del conocimiento de Él. Porque entre más le conocemos, más es formado en nosotros, Él más nos gobierna, y ya no somos nosotros haciendo las obras que el Señor nos llamó a hacer, sino es su Hijo en nosotros. Ahora, ¿por qué Dios está más interesado en que le conozcamos y en que su Hijo sea formado antes de servir y ir y hacer? Porque yo se los confieso, yo cojeaba de esa pata. Yo pensaba que yo estar bien con el Señor era en cuanto más hacía. Yo en cuanto con estar bien con el Señor es que en cuanto más servía. Pero me di cuenta que eso no es lo que le agrada al Señor. Hay un versículo que siempre recuerdo cuando hablo de esto, y es cuando va Juan el Bautista y bautiza a Jesús. ¿Se recuerdan ustedes que se oye una voz en el cielo y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Si hay una verdad ahí, es esta, que eso fue antes de que Jesús hiciera cualquier milagro. Eso fue antes de que Jesús sanara y hiciera un montón de milagros, los milagros que él hizo. ¿Qué nos deja ver esto? Que nosotros somos hijos no por lo que hacemos, sino porque el Hijo está dentro de nosotros. Somos hijos no por cuántas iglesias plantamos. Y esto no lo digo porque es malo, es buenísimo. Tenemos que hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer, pero el Señor está interesado que lo hagamos siempre que su Hijo nos está gobernando y estamos siendo transformados a la imagen de su Hijo. Dice Efesios capítulo 2 que Él ya tiene las obras en las que vamos a caminar, que Él preparó de antemano. O sea, no hay nada que podamos inventar, no hay nada que podamos hacer que al Señor le va a decir, mi hijo, cómo lo amo, mira cómo me sirve. No, no. Si queremos impresionar al Padre es que Él pueda ver a su Hijo en nosotros. Si queremos impresionar al Padre es que Él pueda ver que estamos siendo transformados a la imagen de su Hijo. Y donde Dios me habló más fuerte a mí para quitarme ese velo
fue de que el interés de Dios no es que su hijo sea formado solo para ser, solo para servir, sino para que nosotros participemos de la relación de amor que hay entre el Padre y el Hijo. Por eso le decía, el decir ay, yo necesito hacer las cosas al Señor, pero pues ser guiado por el Señor, puede llegar eso a ser religiosidad vestido de nuevo pacto, porque creemos que que Cristo tiene que ser formado en nosotros para eso, para servir. Ay, el Señor no me va a usar hasta que su Hijo sea formado en mí. Y nos volvemos, se vuelve como entre más me dé, o el Señor ya ver cuándo me lleva a predicar a las naciones, o cuándo hace que mi iglesia crezca, y nos volvemos más en el activismo, nos volvemos más en los resultados que en lo que verdaderamente el Señor está buscando. Y Él está buscando ver a su Hijo en nosotros, no solo meramente para que hagamos algo por Él, porque el Señor se provee para sí mismo. Si nosotros no lo hacemos, el Señor va a buscar a alguien que lo haga, sino que el interés del Señor es que nosotros podamos, y aquí acaba de llegar mi esposa, no sé si hacemos una pausa para que lo salude. Hola, mi Nancita Bella. Pastora Nancy, buenas noches. Les presentamos a la pastora Nancy, esposa del pastor Mario. Mucho gusto, hermanos. Sí, ella es mi linda esposa. Otro testimonio de por qué Dios es tan misericordioso y tanta gracia conmigo Sí, para sí, darme algo que confirmado, no merezco. confirmado, confirmado. Gracias, pastor. Sí, pero Bueno, ya me vino a interrumpir, hermana, el espíritu. No, no es cierto. Vino a sumar, vino Pero a sumar. sí, sí, claro. No, pero el Señor está más interesado en que su Hijo sea formado en nosotros que en lo que nosotros podamos hacer. Am, el, ¿Por qué? Para hacer algo, quiere que su Hijo sea formado para servirle, sí, y es buenísimo, y lo tenemos que hacer. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le interesa que el que haga la obra en nosotros es su Hijo. El que evangelice sea su Hijo. Por eso dice Señor, que ellos sean uno en ti, como yo en mí, para que el mundo, como tú que ellos sean uno en ti, como yo soy en ti, para que el mundo crea. Entonces, que el Hijo nos gobierne para que el mundo le vea a Él y entonces crea. Entonces, es muy importante que seamos transformados a la imagen del Hijo para poder hacer las cosas que el Señor nos llamó a hacer. Pero lo que a mí me impactó mucho es esto de que no solo para hacer, sino para poder disfrutar la relación que el Padre tiene con el Hijo, para poder disfrutar el amor que el Padre tiene con el Hijo. Yo puedo amar limitablemente. Yo en mi naturaleza vieja y mi naturaleza caída puedo amar hasta un límite. Amo porque me aman, amo porque te portas bien conmigo. Pero si empezamos a experimentar el amor sobrenatural del Señor, es el amor. Por eso por eso el Señor nos llama a amar a nuestros enemigos. Por eso Él pudo amar a los que le crucificaron, a los que le castigaron en la cruz, porque es un amor sobrenatural del Padre. Y el Padre nos está llamando a nosotros a participar de ese amor. Amábamos para ser amados, dábamos para recibir, servíamos para sentirnos bien. Y el amor que nosotros experimentamos en la vieja naturaleza está centrado en el yo, en nosotros mismos. Amo porque me aman, doy porque puedo recibir. Pero el Señor nos está enseñando por medio del conocimiento de su Hijo y siendo transformados en Él, en participar en la relación que el Padre tiene con el Hijo. Para mí esto fue un pum. Dios no solo me salvó para servirle, Dios me salvó porque quiere que lo ame y Él me quiere amar como Él ama a su Hijo y como su Hijo lo ama a Él. Dios anhela una relación. Por eso dice Juan 3:16. Todos sabemos este versículo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Hay una manera que puedo tener relación con el mundo y es solo a través de mi Hijo. Entonces, de tal manera te amó Dios a ti, de tal manera me amó Dios a mí, que Él entendió esto, que Él nos deja entender a nosotros esto, que la única manera de participar de ese amor es que su Hijo sea formado en nosotros. ¿Cómo nos damos cuenta que necesitamos conocerle más? Volviendo al principio.
porque todavía, aún siendo amado por el Padre, me siento huérfano. Porque el Padre ya nos amó todos los que nos tenía que haber amado en la cruz del Calvario. Pero todavía nos encontramos allá en Colombia, no solo aquí, en los Estados Unidos, nos encontramos diciendo, Señor, me siento solo, Señor, ¿por qué no te siento? Necesito tu abrazo. Son, son cosas que el alma dice, una alma que necesita el conocimiento y la transformación de su Hijo. Porque cuando llegamos al conocimiento y la transformación de su Hijo en nosotros, entendemos que somos amados por el Padre. Y eso nos los enseña las Escrituras. Que hay un versículo, creo que lo tengo aquí apuntado. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo puede ser, cómo puede mostrar Dios su amor a nosotros, sino por medio de su Hijo? No solo por la muerte de la cruz, esto fue lo que lo empezó todo, pero su Hijo siendo formado en nosotros es la única manera que vamos a entender el amor que el Padre tiene para con nosotros. Ahora dice, el Padre al Hijo que ama, disciplina, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros somos disciplinados por el Señor y todavía nos gobierna la vieja naturaleza, decimos, ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tú me tratas así? Tienes hijos favoritos, yo no soy tu... Pero cuando entendemos y somos hijos, somos transformados en el Hijo, entendemos que la disciplina es buena porque nos acerca más a Él. Porque Dios al que ama, disciplina. Y nuestro amor al Señor no es basado por manipulación almática, sino por un entendimiento y un conocimiento de lo que Él está haciendo a través de su Hijo en nosotros. Por eso la importancia de nunca dejar de conocerle, porque entre más le conocemos, más se nos abre un panorama más grande de lo que es el amor de Dios para con nosotros. En Juan 17:23 dice, yo en ellos y tú en mí, que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Que podamos entender que Él nos ha amado, el Padre nos ha amado como Él ha amado al Hijo. La cruz, el sacrificio del Señor es más que perdón, es la puerta, es la comunión divina. Dios nos une a Cristo para hacernos partícipes de su vida y de su amor. No solo para hacer, no solo para hacer. Lo que hagamos, y pastor, y hermanos que están aquí, pastores y hermanos, lo que hacemos para Dios no define quiénes somos. Lo que define quiénes somos fue lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. No hay nada que nosotros podamos hacer que tuerce el brazo de Dios y diga, ay, no, mira mi hijo, cuánto está sirviendo, lo tengo que recompensar. No, Él ya nos dio todo en su Hijo. Ahora lo que Él espera de nosotros es que participemos de esta vida en la cual ya nos ha puesto en Él. Por eso estamos en el Hijo. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, porque ahora es Cristo viviendo en mí. Ahora no es Mario en su vieja naturaleza tratando de hacer para el Señor. Ahora no es Mario en su vieja naturaleza tratando de amar con mis propias fuerzas al Señor, sino es el Hijo amando al Padre por medio de mí, a través de mí, el Hijo amando al Padre a través de mí. Es por eso la necesidad de conocerle. No conocer las 10 formas de cómo adorar al Señor, las 10 formas de cómo amar al Señor. No, es conocer al Hijo, porque conociendo al Hijo voy a amarle como el Hijo puede amarle. Conociendo al Hijo voy a adorarle como el Hijo adora. Conociendo al Hijo voy a caminar en las obras que Él ya hizo para mí. No necesito buscar nada, no necesito reinventar la rueda, el Señor ya lo hizo. Pero yo camino en eso que Él hizo, conociendo más al Hijo. Gálatas 4:6 dice, y ahora, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Cuando el Padre nos da su espíritu, introduce en nosotros la vida de su Hijo. Ya no tratamos de amar con nuestras fuerzas, sino que Cristo ama en nosotros.
Él ama al Padre a través de nosotros. Él ama al prójimo a través de nosotros. Por eso podemos amar a aquel que nos ha hecho daño. Cuando Cristo ha sido formado en nosotros y gobierna sobre nosotros. Por eso hay alguien que nos puede lastimar y no podemos, y no nos cuesta perdonar, porque es Cristo perdonando a través de nosotros. Por eso en este ámbito la escritura tiene sentido cuando dice que perdonemos a los que nos ofenden, cuando dice que le demos la capa a aquel al que la necesite y que cuando dice que nos despojemos para darle a los demás. En la vieja naturaleza, sin el conocimiento del Señor, no el conocimiento intelectual, sino sin el conocimiento de ser transformados en Él, eso no tiene sentido. Eso es imposible de hacer. Pero cuando, como dice Pablo, cuando entramos a la excelencia de su conocimiento y somos transformados en el Hijo, entonces podemos caminar en esta vida tan hermosa que Él nos ha permitido ser parte. Dice Juan 17:26, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Así el mundo va a conocer quién le envió a Él. La mejor evangelización no son estrategias. La mejor evangelización no es activismo. Es conocerle a Él para ser transformados a su imagen y el mundo pueda verle a Él cuando nos mire a nosotros. Recuerdo unas frases que el apóstol Gustavo dijo hace algunos meses y dijo, la mejor evangelización es cuando las personas de afuera se rozan contigo, porque le van a ver a Él. Y si le ven a Él, van a creer. No lo digo yo, lo dice su palabra. El anhelo del Padre es que el Hijo sea formado en nosotros. Esta frase no es simbólica ni poética. No dice yo con ellos, no dice yo ayudándoles, dice yo en ellos. Su Hijo transformándonos a su imagen. Si hay algo que yo quisiera que quedara con todos nosotros hoy es esto. Nunca pensemos que conocemos, que ya llegamos al suficiente conocimiento del Señor, porque hay una buena noticia. Esta vida, y digo buena porque nos recuerda que somos eternos, esta vida no es suficiente para conocerle. Y si esta vida no es suficiente para conocerle, todos los días de nuestra vida debe ser eso. Señor, quiero conocerte más. Señor, quiero conocerte más. Porque en cuanto más le conocemos, vamos a encontrarnos con que necesitamos conocerle más. Porque en cuanto más le conocemos, nos vamos a dar cuenta que nos falta mucho por conocerle. Hay una historia en Lucas capítulo 9, y ya con esto finalizo. Se recuerda, es una historia que todos hemos leído, cuando van en la barca y les cae la tempestad y les cae la tormenta. Y los discípulos que habían estado con Jesús momentos antes de que subieran a la barca, escuchando mensajes acerca del reino, viendo a Jesús hacer milagros. Yo me acuerdo que hace algunos meses cuando estudiaba esta porción de la Biblia, descubrí que antes, poquitos veces antes poquitos días antes de que subieran a la barca, los discípulos habían presenciado 7 a 8 milagros inmediatos del Señor. Pero aún subiendo a la barca, se recuerda que ellos se aterrorizaron y dijeron, vamos a morir, y ¿qué está pasando? Y el Señor estaba ahí, se recuerda que el Señor dormía. Y lo que me llama la atención de esta historia, que los discípulos, después de ver al Señor, haberlo visto hacer milagros, haberlo oído enseñar del reino, se subieron a la barca con el maestro, y aún estando con el maestro en medio de la tempestad, tuvieron miedo. Pero lo que nos deja ver que fue la razón de su miedo fue lo que ellos dijeron cuando el Señor hace el milagro y calma la tempestad. ¿Se recuerda lo que ellos dijeron? Ellos dijeron, ¿quién es este? Que aún los vientos y la tempestad le obedecen. Tal vez pensaban ellos que con solo ser testigos de todo lo que estaba pasando era suficiente, pero no era suficiente, porque
esa pregunta que hacen los discípulos dejaba de ver que les faltaba conocer con el maestro que ellos caminaban. Am, Muchas veces podemos, como los discípulos, estar dentro de de la barca o podemos estar dentro de la iglesia y viene una tempestad que lo único que nos deja ver es que nos falta conocerle más, porque en medio de la tempestad dudamos y en medio de la tempestad decimos, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás, Señor? Y nos damos cuenta que esto es solo Dios permitiéndolo para que le conozcamos más, para que conozcamos que en medio de la tempestad y en medio de la tormenta, Él está siempre con nosotros. Y aún si usted sigue leyendo después de ese pasaje, después de la barca, sucede algo más extraordinario. Y no sé si se recuerda que Jesús va al endemoniado de Gadareno. Y se recuerda el endemoniado de Gadareno cómo estaba, ¿verdad? Era un que se desnudaba, se quitaba la ropa, se golpeaba y andaba por las tumbas ahí tirado. Pero ¿qué pasa cuando Jesús llega a Gadara y el endemoniado lo mira? Y esto es algo que como iglesia del Señor de este tiempo nos debería de poner a temblar. No por el endemoniado, sino que el mismo endemoniado de Gadareno pudo reconocer quién estaba delante de él. Y él responde la pregunta de que los discípulos hicieron anteriormente. Jesús no se presentó con él, pero el endemoniado de Gadareno pudo ver que era el Señor y dijo, ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Los discípulos momentos antes preguntaban, ¿quién es este? Pero los demonios pudieron reconocer quién era él. Ahora, no estoy diciendo que nos tenemos que volver demonios para reconocerle, pero sí que hay una intensidad y un nuevo nivel de conocimiento que solo se ve en la vida espiritual, que solo se ve en la vida nueva. Y es a lo que el Señor nos está llamando, a un conocimiento, como Pablo lo dice, más excelente del Señor. Am, y esto no tiene que ver con cuánto estudiamos, que es bueno. No tiene que ver con cuánto investigamos acerca de Jesús, que es bueno y lo tenemos que hacer, sino cuánto de nosotros rendimos al gobierno del Señor. Y como Pablo lo dijo al principio cuando leíamos, cuánto de eso podemos dar por pérdida por el conocimiento del Señor. Cuánto estoy dispuesto a perder por conocerle a Él. Cuánto estoy dispuesto a dejar por conocerle a Él. Y en cuanto más estemos dispuestos a dejar y a perder, más le vamos a conocer y más va a gobernar Él sobre nosotros.